Bienvenida, Gabriela. Mucho gusto, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo espacio de audiovisuales de la UCA, un lugar donde estamos hablando un poco de todo un poco, con personas de distinta naturaleza, pero con mucha naturaleza humana. Comenzamos. Gabriela, bienvenida a nuestro espacio, aquí producido por audiovisuales de la UCA. Gabriela Solórzano es una mujer ambientalista y también es especialista o licenciada de artes plásticas, Gabriela. Sí. ¿Cómo surge este tema de las artes plásticas? Bueno, realmente siento que en mi vida siempre estuvo vinculada a las artes. Mi familia siempre procuró como ese acercamiento a la danza, como un espacio, ¿no? de desarrollo, nada más. Y siento que cuando ya llegó el momento de decidir qué hacer, honestamente no tenía como tanta claridad de, sí, esto quiero para mi vida y para el futuro, pero sí sabía que era por los humanismos, ¿no? Entonces me decanté por artes de la Universidad de El Salvador. Un poco siempre tenía esa idea de que quería estar en la UE, ¿verdad? Tenía eso, y bueno, la UES lo ofrecía, era accesible y fue una muy buena carrera. Realmente me permitió, pues, expandir, ¿no? Las fronteras mentales que eso te puede ejercitar. ¿Cómo surge este tema de involucrarse en el tema en el del feminismo primero y luego cómo está el tema, cómo surgió lo del medio ambiente, la conciencia ambiental? Bueno, realmente quizás para eso tengo que establecer cómo llegué a tener interés como en el mundo político y en el tema ambiental a partir de eso. Y es que yo en la UE fui estudiante organizada, fui parte de una organización estudiantil y así es como inicio un poco inquietudes que ya tenía sobre cuestionamientos de cómo funciona el sistema, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces para mí fue un punto clave ser parte de una organización estudiantil. Y así fue como inicié como ese camino. ¿Cómo se llamaba la organización? Fuerza Estudiantil Salvadoreña, la FES. Ya. Ahí estuve por un ratito, ahí hice compañeros, comprendí ese concepto del compañerismo, de la camaradería, y bueno, todavía sigo acompañando, ¿no? En algunos procesos. Y así es como llego a ese mundo creo que fundamental de cuestionarme cosas, de cuestionarme la existencia, de cuestionarme por qué el mundo es como es, básicamente. Y de trabajar colectivamente con compañeros, así, sí, en una misma causa, por decirlo así. Definitivamente, o sea, ese espacio para mí es fundamental porque justamente donde comprendí cómo funciona la colectividad con sus ires y venires, con las partes agradables, no tan agradables, pero ese entendimiento de algo superior a lo individual que es esa idea de conexión con otras y otros. ¿Cómo nace la Asociación de Mujeres Ambientalistas? Bueno, mire, yo realmente ahí soy nueva. Es decir, en la lucha ambiental quizás también soy nueva, pues hay gente con un camino muchísimo más largo. Yo creo que inicié en el tema ambiental por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Es ahí donde inicialmente llegué. Después de salir de la universidad, yo dije, bueno, ¿y a dónde voy a llevar mi militancia o mi activismo? Ya no puedo ser en la U porque ya no es mi espacio. Y fue en la Alianza, de esas cosas causales. Un amigo me dijo que habían espacios en la lucha sobre el tema de la privatización del agua y así es como llegué ahí. Es un espacio, pues es ampliado, ¿no? Es un espacio ampliado. Hay diferentes organizaciones de sociedad civil, movimiento social, mujeres. Y bueno, así llegué a aportar y también a empaparme porque sí tenía como la inquietud de la lucha por el agua, porque justo en esos días, fue aproximadamente en el 2020-21, se habían rumores de la privatización otra vez del agua, ¿no? Entonces, ahí fue como tuve ese interés de moverme por el tema ambiental, porque creo que el agua es un tema que nos aqueja a todas las personas, incluso en la urbanidad, no tan privilegiadas. Sí, fueron los años de la pandemia. Sí. Casi inicios del 21, finales del 20. Inicié como ese proceso de... Bueno, yo decía, bueno, ¿y a dónde me voy a ir después de estar en la U? ¿En qué me voy a mover o a qué voy a apostar mis esfuerzos colectivos? Y ahí encontré un espacio. Ese es como el orden, es así. Y el feminismo no llega después. Digo, como nombrarme feminista, sí. Es un proceso, por supuesto. Pero entender que ser mujer en El Salvador siempre tuvo una condición diferenciada, creo que
Eso lo experimenté, eso sí estaba ahí. ¿Por qué ser feminista es un proceso? Por todos los prejuicios que conlleva autonombrarse feminista en un país como este. Digo, quizás incluso a veces, lo digo así con mucho tacto, de que incluso en las organizaciones mixtas, a veces nosotras tenemos miedo de decir que somos feministas porque puede malentenderse la palabra, ¿no? O todo lo que sabemos o lo que se sabe normalmente del feminismo es lo que no es el feminismo. ¿Y qué se supone que en las organizaciones, en los colectivos, debería de haber gente más abierta con respecto a estos temas, ¿no? O sea, y sí la hay, claro. Es decir, hay menos machismo, por decirlo así. bueno, quizás es diferente. Ajá, Yo diría que es distinto. Pero en la FE sí debo reconocer que fue un espacio de aprendizaje, incluso en el tema de género. No diría como feminismo así abiertamente, pero sí de género. Al menos comprender que hay condiciones de desigualdad por ser mujer, por ser pobre, por lo que quieras, condición de clase. Entonces sí, en la FE era un espacio, ahora lo veo como un espacio burbuja, porque sí tratábamos de construir ciertas relaciones equitativas, no tratar de que las mujeres asumieran siempre los roles típicos, pero bueno, eso, por ahí. Sí, y el tema del medio ambiente con esas mujeres ambientalistas, ellas son un grupo ampliado, me decía, de varias organizaciones, ¿o son 15, 20? No, las mujeres ambientalistas, bueno, sí puedo decir cómo llego ahí, porque el interés es porque junta dos luchas para mí fundamentales ahora para el sostenimiento de la vida, de la humanidad, de todas las otras formas de vida, y es poner a las mujeres en sus voces como liderazgos, como hacedoras, pero también la lucha por la defensa de la tierra, del agua, que pues sin eso indiscutiblemente no se existe. Entonces jamás siento que reúne esas condiciones, ¿no? Para hacer cosas buenas por el medio ambiente y por otras mujeres no tan privilegiadas quizás, y hacer con ellas, desde ellas y con ellas. Entonces jamás es un grupo que trabaja mayoritariamente en la zona de Occidente. Esa es como la base, ahí surgen. Debo decir que la cabeza como de todo esto de la mera, es la Nelly, que es la fundadora de AMAES, ¿no? Junto con otras mujeres que también, o sea, recorrimos quizás caminos similares en años muy distintos que de organizaciones mixtas, ¿no? Entonces, claro, ellas sufren procesos de exclusión quizás, pero ahí reconocen la lucha por el extractivismo, la lucha en contra de la minería metálica, y entonces AMAES tiene esa semilla, ¿no? Antiminera, antiextractiva, pero colocando a las mujeres en el centro de la cosa. Entonces sí, trabajamos más en la zona de Occidente. Esa es como una base. ¿Y este grupo de ecofeministas son parte de lo mismo o es otra organización? Digamos que AMAES sí es una organización, respondiendo a la pregunta anterior. Ajá. Y el movimiento ecofeminista sí es un espacio amplio de articulación de distintas organizaciones de mujeres ambientalistas que reconocen el ecofeminismo como una lucha, ¿no? Así como en palabras breves, ecofeminismo sería igual, esa lucha en la que se comprende que hay un sistema que excluye a las mujeres y que hay otro sistema que también excluye a la naturaleza como sujeta, ¿no? de opresión. Entonces, en este espacio nos reunimos estas organizaciones que reconocemos eso, pero también hay mujeres independientes. De hecho, el movimiento ecofeminista, cuando yo llegué, inicialmente llegué como una mujer independiente. Es decir, no estaba en ninguna organización de las que ellas estaban, entonces solo llegaba a aportar, pues, militancia, ¿no? A ver qué se podía hacer. Pero hay muy poquito tiempo. ¿Y cómo está ese tema de hombres y mujeres en la lucha ambiental? ¿Está más o menos igualada? Pues yo siento que la mayoría de voces contra la minería, temas así, son mujeres las que han dado la cara, ¿no? Sí, hay hombres, por supuesto, tengo varios amigos ambientalistas, pero en su mayoría quizás son mujeres. Sí, y quizás no solo la mayoría de las que son ahorita los rostros visibles, y aquí como Vidalina, que mi admiración completa para su trabajo, sino también las que están sosteniendo numéricamente ese descontento. En Santa Marta, en la zona de Santa Ana, donde nosotras trabajamos, pues las que están más preocupadas por la minería son mujeres. Son las que sienten el primer impacto, digamos, el primer porrazo de lo que implicaría perder su agua. Entonces, diría que al menos en la lucha antiminera sí hay una
cantidad significativa, valiosa de mujeres aportando. Yo diría que no lo suficiente en razón de lo siguiente. Creo que hay más mujeres que deberían estar al frente también, que están ahí atrás, quizás escondidas, pero hace falta un empujón para que también estén al frente. Pero podría ser labor también de ustedes, de las asociaciones, de agrupaciones ecofeministas. Sí. El contexto en el país cambió radicalmente desde diciembre. Sí. Pero desde que Bukele puso el post en X de que iba a empezar la minería. Antes el problema era sobre todo el agua, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora como país? O sea, ¿cuáles son las prioridades de lucha o si son como compatibles tanto el tema del agua, del acceso, con el tema de la minería? Mire, creo que ya el país en términos ambientales estaba en una situación de precariedad y de emergencia. El asunto con el tema medio ambiente, con el tema naturaleza, es complejo porque no es algo que lo sentimos tan inmediatamente, más allá, por ejemplo, del calor o de no tener agua porque no te llegó, pues es un decir. Entonces se vuelve complejo porque hay otras condiciones más profundas que son las que causan que yo no tenga agua, que el calor esté como esté, que no se ven. Y que las organizaciones ambientales han estado tratando de alertar, como miren, por ejemplo, el EMPA está contaminado desde hace un montón por los grandes empresarios, por las grandes empresas que contaminan, que tiran sus desechos, que la empresa azucarera, todo el tema de agrotóxicos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que históricamente han sido demandas de las organizaciones y de las poblaciones mismas que lo sufren, no han tenido la atención suficiente en ningún gobierno, ¿no? Eso es así, es una deuda. Eso viene tanto de Arena y Frente y Nuevas Ideas. Sí, eso es una deuda. El tema ambiental, eso es una deuda. Pero se profundiza mucho en esta última administración. Pero se termina como decimos, vean los espacios, se termina de dar como el golpe de gracia con esta derogación de la ley de prohibición de minería y con la nueva ley que hay. Porque permite esta industria tan dañina en un territorio tan pequeño y tan frágil como El Salvador. Entonces eso diría que quizás es una preocupación que a veces desde los espacios con los que comparto, mujeres, amigas y todo, a veces es bien desesperanzador pensar en el futuro de, pues si querés tener hijos e hijas y qué país les vas a dejar. Claro. O mejor te vas, o migrás. Digo, claro, es una opción. Claro. Entonces, esas condiciones ambientales, o sea, justo lo hablábamos, que el calor que hace ahora es insoportable. A las 8 de la mañana y uno ya anda aquí. Sí. No, y también lo que decía que se incrementó más en esta administración desde un inicio, ¿verdad? Cuando se priorizó el tema de la construcción, el otorgar permisos para construir, incluso el presidente lo decía, pues no vamos a hacer ningún obstáculo para que crezca la industria o el tema de la habitación. Y yo creo que aquí parte un poco de cuestionarse qué entendemos por desarrollo, porque justamente se fue que el ministerio estaba haciendo como esa traba para el desarrollo. El asunto con esta idea del desarrollo es más compleja porque implica dejar afuera a cierto grupo de personas para que otro se sostenga. Entonces este desarrollo, así entendido a grandes rasgos, no nos incluye a muchas personas. Como el desarrollo del Centro San Salvador que estamos viendo. Así es. O sea, este desarrollo que no solo se promueve del presidente, sino que es una idea muy hegemónica o muy establecida, parte de la idea de que hay personas que valen más y otras menos. Y entonces, si un proyecto va a dar riquezas para un grupo de personas, entonces sí es válido que otro gran grupo que pertenecía ahí, pues, se desplace y vea qué hace, ¿verdad? Siento que es un poco eso a lo que estamos llamadas también, a tratar de cuestionar cosas, a de desmoronar estas ideas construidas que nos dan, como ya así enlatadas. Entonces, esta idea del desarrollo, ¿para quién? Yo preguntaría, ¿para quién? ¿Quién sí se está beneficiando de ese desarrollo, de todos los permisos? Creo que las personas que vivimos aquí en San Salvador no somos ajenas a que cada vez hay más construcciones inmobiliarias, hay más concesiones inmobiliarias. Y yo creo que la mayoría de personas no tenemos casa propia, ¿no? Sí, no, es complicado. Para alguien que vive de un salario es imposible prácticamente acceder a un crédito por una casa. Sí. Están pidiendo salarios mínimos casi que más de $1,000, $2,000. Sí. Entonces, es complicado, ¿verdad? Es complicado y creería yo que por eso es como una cadena de situaciones, ¿no? El tema ambiental no se puede ver aislado.
de ese modelo de desarrollo que se promueve desde los estados o desde quienes administran los estados y que al fin y al cabo administran nuestros derechos, pues así básicamente, ¿no? Entonces los derechos ya están ahí, pero sabemos que los tenemos, todo eso. Creo que en algunos espacios organizados o en las organizaciones sociales, populares, de mujeres, eso es como contra lo que estamos, ¿no? Tratando de eso. Y hemos tenido ya antecedentes de tragedias por priorizar siempre el tema de la vivienda sobre la naturaleza. Sí, sí. Porque el concepto de pavimentar un terreno que antes era absorbía el agua de árboles, el agua va de paso. Sí, sí. Recuerdo esos años de inundaciones en la Málaga o en toda esta zona. Bueno, la tragedia de las colinas del terremoto de 2001, algo así entiendo que fue. Exacto. Y bueno, en la pandemia también, ¿no? O sea, en plena pandemia, con toda la crisis de salud, pues también hubo una crisis por desastres naturales, ¿no? Entonces también hay algo que dice que no son desastres naturales, también es ese proceso de qué desarrollo se vende, ¿no? Entonces hay que, bueno, quizás ese es como un llamado que yo personal tuve a tratar de entender, ¿no? Cómo funciona la sociedad que construye con base en la exclusión. Y esa es una idea instalada como aquí en nuestras cabezas y no es tan fácil como derribarla, ¿no? Ajá. ¿Cómo va el tema de la lucha de la minería? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que ustedes decidieron dar luego de enterarse de que era algo inminente? Y que, por cierto, me sorprende que ahorita no haya otro paso más. Sí. Yo creo que quizás sí se están dando los pasos del otro lado, pero quizás no los conocemos porque pues no hay información. Claro. Pero creo que una cosa de las más positivas dentro de todo lo negativo que implica ese nuevo contexto es que las organizaciones y distintos sectores sociales nos hemos unificado frente a la defensa de la naturaleza y en oposición a este proyecto de muerte que es la minería. Y eso para mí es algo que hay que destacar, porque ya teníamos una experiencia de las personas que hicieron la lucha para ganarse esa ley de prohibición, y creo que ahora esa experiencia está, no digo dando sus frutos en términos de que ya se prohibió y todo eso, no, pero que al menos sí nos hemos unificado por la defensa del agua. Creo que a la mayoría de gente lo que nos toca es el tema agua, y bueno, eso me parece positivo. Creo que esa fue la primera reacción de los distintos espacios. Bueno, busquemos unirnos nuevamente, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo un poco las diferencias que hay en los espacios pueden dirimirse si hay una prioridad más importante? Vidalina viene de esa lucha. Sí. Yo recuerdo ella que fue de las principales que lograron ese triunfo 2017, que se prohibió la ley, ¿no? Entonces debe haber sido duro pues, enterarse de que sí iba a revertir eso. Yo de hecho estaba trabajando en la Mesa Nacional frente a la minería metálica en esos días y sí, justo recuerdo que fue una notición como un porrazo pues para el espacio histórico también de defensa de esa ley, y Vidalina ya lo venían advirtiendo, ese es el asunto. La mesa venía advirtiendo, habían señales que daban a entender que esos eran los siguientes pasos, ¿no? Los procesos de criminalización de defensores ambientales, tocar directamente a ADES. Eso es como que habían ciertas señales, pero pues que diluidas en el discurso del presidente de repente quedaron ahí. Sí, pero estaban esas señales, ¿verdad? Estaban esas ahí señales. En San Isidro que andaban empresarios asiáticos o no sé dónde. Sí, y peruanos también. Y peruanos. El tema de que El Salvador se adhiera a un tema de ley de hidrocarburos. Sí, se adhirió destinó un presupuesto para la ley, recuerdo. Sí. Y después se adhirió a un programa internacional, creo yo. Sí, era un consejo en el que hay países que ya explotan minería metálica o otro tipo de minerales también. Entonces El Salvador se adhirió a eso, creo que fue en el 2021. Sí, eran señales inequívocas en realidad. Sí. También es el tema del torio, de la generación de energía nuclear. Eso es otra cosa que ha quedado un poco ahí como fuera ahorita del foco, pero que tiene mucho que ver con la minería, porque metálica particularmente, porque el torio es un mineral metálico. Y esa es un pacto, ¿no? Esa generación de energía va porque va. Todavía se desconoce dónde, en qué zona se instalaría, cuáles han sido esos estudios de impacto ambiental que garantizan que no va a haber daños, etcétera. Eso todavía. Torio se llama el elemento. Sí, torio. Sí, eso fue en el 2023. El Salvador firmó un tratado con
a ver si lo pronuncio bien, Ajá. Thorium Alliance Energy. Ajá. Entonces es una empresa estadounidense con la que El Salvador firmó ese convenio de generación de energía nuclear. Por ahí debe venir entonces el tema de la ley de la minería. Sí, puede o sea, ser. pudiera ser que no sea necesariamente por el oro, sino por este torio. Exacto. Puede ser. Hay como, a O sea, falta la de verdad información, que uno puede solo teorizar. queda especular, ¿verdad? Porque no tenemos transparencia, lastimosamente. Ujú. ¿Cómo surge esta alianza o comunidad con la gente de Guatemala, que recientemente organizaron esta marcha acuática en el lago de Huija? Me pareció interesante ver cómo toda la gente se une en esta causa. Ujú. ¿Cómo están ellos con este tema del Cerro Blanco y qué experiencias se tienen? Bueno, justo aquí retraigo, ¿no?, a la fundadora de AMAES, que es Nelly, una de las fundadoras, no es la única, pues, pero porque ella, por esta lucha, ella también es una luchadora ambiental sobre el tema minería, ellas ya tenían conocimiento de este proyecto hace muchos años. Entonces, ellas han trabajado con las comunidades de Asunción Mita desde el 2013, más o menos, si no es que antes, ¿no? Aquí estoy tirando un dato medio certero, pero sí sé que por esas fechas, ¿no? Okay. Entonces, desde ese momento inicia una relación como de solidaridad, de hermandad, por las condiciones de cercanía que hay entre la zona del proyecto minero Cerro Blanco y la zona de Santa Ana, Metapán y el lago de Huija. Desde entonces se ha hecho como una lucha o una resistencia, y creo que el acto más visible de esa oposición de la gente de Guatemala a este proyecto fue el 18 de septiembre del 2022. Ahí hubo una consulta municipal de vecinos en el que, en un procedimiento completamente legítimo, la gente votó si quería minería o no, y ganó el no como por un 80 y tantos %. De hecho, yo estuve ahí como observadora del proceso. Sí. Fue muy interesante, muy interesante. Ya. Pero claro, ese fue un proceso legítimo, municipal, comunitario, pero que cuando los poderes de los empresarios, pues están puestos a veces dentro de los mismos estados, entonces hay una alianza ahí que atenta contra la naturaleza y contra la población. Entonces, entiendo que hubo un proceso posterior de tratar de que esa votación no fuera válida. Entonces, el proyecto no ha avanzado con la nueva administración en Guatemala, pero bueno, ahí está. Entonces, así surge ese hermanamiento con la gente de Guate. Ahí hay una organización que se llama Laudato Si. Son unas personas muy activas. También hay una mujer una de las lideresas del proceso, que es Marichú, también muy conocida ya entre los espacios. Y además trabaja con un grupo de mujeres particularmente, de ahí de Asunción Mita, que están cerca de donde podría ser la primera afectación de reabrirse el proyecto minero. ¿Cómo está esa? No lo han explotado todavía. No, se supone, técnicamente está en fase como de exploración y esperando la aprobación de un permiso. Es como más larga la conversación, pero sí, básicamente es que lo que quieren es explotar a cielo abierto, ¿no? Así tener esa gran boca de mina en ese territorio. Entonces, distintos estudios ya han dicho que eso no es factible ahí por los impactos que puede tener, pero bueno, la empresa eso es lo que quiere, y a partir de eso ha habido una nueva adquisición. Aura Minerals ahora es la nueva dueña de ese proyecto. Okay. Que esta misma empresa es la que tiene ahí en San Andrés, Honduras. Sí, sí. ¿Cómo está ese de San Andrés? Bueno, ese es un proyecto más viejo, ¿no? San Andrés Minas. También es un proyecto insignia de Aura Minerals, y decimos insignia no como algo positivo, sino que este proyecto trajo desplazamiento de las comunidades, y quizás una de las cosas más sensibles que a la comunidad lenca indígena de ahí, de la zona, para ampliar el proyecto, las quitaron del cementerio, ¿no? Entonces el cementerio lo botaron, lo exhumaron, pasaron sobre eso, no hubo un proceso de diálogo, y sobre eso está pues el proyecto minero. Aura Minerals es una empresa muy violenta, tiende a la criminalización, y es así como se instala a la fuerza en las comunidades. Por supuesto que con aval de los estados, ¿no? Eso no operaría así si eso no fuera una alianza. Claro. Entonces, esta empresa es la que el año pasado anunció que compraba Aura Minerals. Entonces, las compañeras, pues ellas han expresado públicamente ese temor de que esa nueva empresa sí es más violenta, y lo que puede impactar para ellas en su cotidianidad. Sí, ya ha habido varias víctimas de ese tema, ¿no? En Honduras y Guatemala. Sí.
¿A usted como activa en este tema no existe cierto temor por ser vocera, dar rostro en esta lucha? Fíjese que particularmente no me gusta ser vocera. Ajá. Es decir, no es una de las cosas que a mí más me gusta hacer. Sí. Pero, de hecho, aquí en AMAES es como que se me ha impulsado a hacerlo. Yeah. Pero a mí me gusta más estar detrás, haciendo posible que otras sí estén ahí. Y quizás ese sea uno de mis objetivos. Y sí hay miedo, por supuesto. Pero yo creo que ahorita da miedo simplemente exigir derechos. Exigir derechos básicos da temor. Y yo creo que con la reciente captura de un abogado ambientalista, esas alarmas como que se prenden. A veces no lo tomamos tan en serio hasta que empiezan a tocar personas más cercanas a tu tema. Así es. Sí, también lo hacen como... hemos agarrado a este para que vean los demás. Sí, pero bueno, yo no digo que no hay temor. Quizás a veces solo no dimensionamos que podríamos estar en riesgo. O quizás todavía nos rehusamos a creer que lo que hacemos es algo que implique cárcel o que implique dentro detención, de la legalidad, ¿no? o sea, es decir, no Sí, están claro. Entonces, contraveniendo ni una ley. Quizás en esa idea es que tratamos de simplemente hacer nuestro trabajo, ¿no? Que sabemos que no atenta contra nadie más, ¿no? Entonces, a veces quizás no dimensionamos. No dimensionamos quienes estamos en estos espacios, pero el llamado es, al menos, a que el miedo no nos paralice. Pues el miedo está, supongo, pero que no nos paralice. Es como el tema de los ambientalistas de San Isidro, ¿o dónde? Sí, de Santa Marta. Santa Marta, sí. ¿Cómo está ese caso? ¿Ustedes le han dado seguimiento de alguna manera? Fíjese que a AMAES, así darle seguimiento como tal, más allá de lo que sabemos públicamente, no. Pero sí sabemos que hay un proceso obvio de criminalización, pues ellos tuvieron su liberación, su declaración de inocencia el año pasado. Y eso se revirtió por una decisión que no tiene sentido. Es decir, las juezas que estaban llevando el proceso de juicio dijeron que no había razón para seguir en el proceso, fueron liberados. Y luego, pues, esa decisión se revierte y se cambia el caso a otro juzgado, en el que es conocido que hay casos donde sí se criminaliza finalmente, ¿no? A las personas. Hasta ahí donde yo puedo decir que sé que han habido otros procesos en los que ahora sí hay como otra vez otra orden de detención, pero que nos preocupa que haya tanta criminalización de personas que lo que hacen es empoderar a otras de sus derechos y preocuparse por sus comunidades, porque eso es al fin y al cabo. Y ahí han buscado la excusa o la manera de acusarlo, porque es por un tema de la guerra, entiendo yo, no es ni siquiera por un delito actual. Claro, y siento que es una estrategia que no es nueva. Es decir, si nos vamos a estudiar los casos en Honduras de criminalización de empresas mineras, pasa exactamente lo mismo. Buscan razones que no tienen nada que ver con la lucha ambiental y criminalizan. Pues porque al fin y al cabo esa es una manera de reorientar los esfuerzos de las comunidades en defender a sus compañeros, a sus liderazgos y no enfocarse en su trabajo, ¿no? Yades es una de las comunidades más históricas de trabajo comunitario, de desarrollo local, y eso es lo que han impactado. ¿Creen ustedes que el tema de la lucha contra la minería está levantando más polvo de lo que imaginaba el gobierno, quizás? Pues yo creería que sí. Porque yo siento de que sí, porque ya a estas alturas, digamos, se lo anunció, ya van casi 5 meses, que digamos que no vemos otro paso visible, como decía hace un rato, sobre ese tema de la minería. Sí. ¿Verdad? Es como quizás no esperaban una reacción tan activa de la gente. Sí, quizás también por los mensajes, ¿no? No quieren minería, no quieren esto, no. Entonces, cuando pues hay diversas iniciativas también ciudadanas de expresar el rechazo a esa decisión. Es decir, muchas personas incluso están pues a favor de todo cómo funciona el gobierno, pero particularmente en el tema de minería, ¿no? Porque es muy conocido los impactos que podría tener en un país como este. Creo que eso es lo favorable, ¿no? Que la gente esté consciente de que los impactos que podría tener esa industria no son pequeños, no son mínimos y no son a corto plazo. Ahora, no sentimos que quizás, yo insisto en eso, a veces hay cosas que están pasando y no las vemos y quizás el golpe pueda ser de un día para otro, pues el anuncio ya de una operación. ¿Ese tema de la minería verde existe? No existe, definitivamente no.
Pues ese es el cuento más viejo que existe sobre para limpiar la imagen de esta industria. No hay minería verde. Y eso lo demuestran los estudios técnicos, ¿no? No hay un caso, por más que haya desarrollo tecnológico, porque es algo que a veces veo en los comentarios como, pero es que el mundo ya avanzó y hay desarrollos tecnológicos. Sí, pero aún no hay ningún caso de una industria minera que demuestre que en su proceso de extracción de lo que sea no ha contaminado de alguna forma las fuentes de agua, que no ha generado deforestación a donde se instala el proyecto. Entonces no hay todavía ese estudio que de un proceso de extracción que diga que no ocupa. Siempre se ocupan químicos. Entiendo que la ley que se aprobó excluye uno de los químicos más famosos, pero no excluye otro. Entiendo yo que, bueno, mejor no me atrevo a decir el dato técnico porque la puedo regar, pero lean la ley. Ahí está. Sí, no recuerdo si es el mercurio o algo así. Sí, uno de esos es el que prohíbe, pero el otro también genera impactos. Entonces, sí, pues al final son metales pesados. Y como país ya hemos tenido minería antes. A prueba está el ecocidio que hay en el río San Sebastián. Sí, sí. ¿Cómo vive esa gente actualmente? Pues, bueno, ahorita se han hecho como muy, no digo virales, pero hay muchos videos circulando de gente que ha ido a San Sebastián. Y ahí pues no hay para dónde ver que no. O sea, el río está rojo, marrón, cada vez está peor. Y la gente ahí no vive en un desarrollo. Es decir, la gente ahí no es rica, ¿verdad? No... Si no, no estaría ahí. Claro, sí, fue lo que proponía él, ¿verdad? Sí, pues pues hay todo el mundo creyendo que el proceso de extracción es que yo en mi casa voy a ver si encuentro un poco de oro. Es un proceso más complejo que eso, pero además ese es el caso, creo yo, más tangible del desarrollo para quien fue. Porque ahí hubo una empresa que sí tuvo sus ganancias de extraer el oro. ¿Eso quedó aquí? No. Al menos en San Sebastián no. Ahí sigue la gente. Y hay reportajes, creo que AFP sacó uno, de los daños que había causado en la salud de las personas. Insuficiencia renal, daños a la piel que son visibles. Y para eso no hay sistema de salud público que lo atienda. Sí, incluso la PDH de acá, la Procuraduría de Derechos Humanos, sacó un estudio en 2018 sobre ese río. Así es. Altamente contaminado, ¿verdad? Entonces, hay antecedentes de estudios y de lo que afecta la minería. Entonces, bueno, como que los casos ahí están, ¿no? Un poco, también aquí la pelota está como en juego, ¿verdad? Entonces, del lado de la ciudadanía en general, es a no dar las cosas por sentadas, que lo que nos dicen no siempre es como nos dicen. Incluso lo que yo digo, hay que cuestionarlo, pues, no sé, llamo a eso, ¿verdad? Pero en temas ambientales, el tema del desarrollo es al menos para mí ese es uno de los conceptos que más hay que cuestionarse. Cuando nos hablen de desarrollo, que nos preguntemos, pero ¿a quién va a desarrollar esto? Y sobre la minería creo que eso es crucial ahorita entenderlo. ¿Vale la pena sacrificar el medio ambiente que ya está precario? El mismo presidente lo reconoció, el 80 y tanto % de los ríos está contaminado. Lo quiso decir así como que ¿para qué se preocupan por eso? Sí. Pero pues al contrario, mejor preocupémonos por ese 80%, por el otro 20% que todavía no está. Tratemos de salvarlo y no contaminarlo, no terminar de matarlo, pues. Sí, y El Salvador a nivel regional, el tema de la minería está igual que los demás. O sea, aquí estábamos bien. O sea, era prohibido tener minería. En otros países entiendo que no. Sí. ¿Cómo está Guatemala, por ejemplo, de que tiene una naturaleza súper hermosa Guatemala, ¿verdad? Pero sí. Bueno, las luchas internas. Guatemala, por lo que usted decía, ¿verdad? Como es un país enorme y todo, quizás los impactos no se ven tan cercanos unos de los otros. Sin embargo, Guatemala sí tiene permitida la explotación de minerales metálicos y otro tipo de metales como el níquel, que se utiliza para las armas. Eso también es una de las preocupaciones que ellos tienen más. Pero hay mucha resistencia. Creo que ahorita uno de los casos que más resistencia tiene es en un territorio conocido como territorio Xinca. De hecho, sí es una lucha que sostiene un poco al río Ostúa, porque ellos viven en una zona donde está la fuente del río Ostúa. Entonces ellos lo protegen. Hay un proyecto minero que se llama El Escobal. También están enfrentándose a una lucha cotidiana de no permitir la explotación. Así de simple. Entonces, en Guatemala, por lo mismo, hay muchos proyectos mineros que están en fase de exploración, en otros en fase de explotación, y en casi todos no hay procesos adecuados de cierre, que eso es lo otro, la otra parte, ¿no? Cuando ya tenés el daño, ¿cuáles van a ser esos procesos de cierre?
En Guate sufren eso, o sea, donde queda una minera queda muerte, no otra cosa. En ¿Qué lo Honduras dicen igual. que pasó en San Sebastián? Que dicen que no hicieron el proceso de cierre de esa mina. Sí, claro, porque cuando contratan a una empresa minera y hace la extracción, normalmente ni siquiera contempla en el estudio cómo va a ser el proceso de cierre, si va a haber un cierre, porque lo que hacen es que vienen, explotan y se van. En el caso de Cerro Blanco, por ejemplo, eso no está contemplado, el plan de cierre. Lo que dicen es que van a operar por 10 años, van a extraer y de ahí se van. Eso es así. Pues entonces el Estado tendría que asumir los costos de una posible tratamiento de esas aguas, pero que no pasa. Los procesos de remediación ambiental, como se les conocen. Pero regresando un poco a lo del contexto regional, Claro, claro. digamos que El Salvador pues ha tenido por 7 años, hasta el diciembre del año pasado, ese blindaje, que no era algo de menos, pues era algo muy bueno, era la única ley en el mundo que contemplaba esa prohibición en todo su territorio. Y pues eso, había que verlo como lo bueno logro, que era. sí. Era un logro de la presión social, pues tampoco fue algo que le regalaron a la gente. Entonces, al menos hasta el año pasado estábamos bien. Y ahora, al menos hasta no saber cómo se van a hacer esos procesos de apertura de los proyectos mineros, tampoco podemos decir que estamos mejor. Porque, insisto, El Salvador es un país extremadamente pequeño. Territorialmente somos muy densos, o sea, estamos pegados ahí unos con otros. Y todo eso tiene un impacto. Sí, también que esta gran industria minera como que busca países con legalidad, leyes débiles de protección, ¿no? Sí, definitivamente. Es que es eso, ¿no? El sistema extractivista funciona de esa manera, con la permisividad de los estados, con condiciones precarias, estructurales, socioeconómicas también. Es obvio que un país como El Salvador, que no tiene otras opciones económicas porque los estados no las están diseñando de esa manera, van a buscar una vía relativamente fácil, que es permitir que las empresas tomen el territorio. Y eso no lo digo solo en términos de la minería metálica, sino vayamos a la playa ahora. ¿Y qué es lo que encontramos? Todo está privatizado. Entonces las playas son nuestras, son parte de nuestro derecho a acceder a ella y disfrutar de la misma manera, pero ahora vaya a la playa y eso está privatizado, está No se puede gentrificado. acceder a la playa. O sea, sí se puede, ¿verdad? Pero digamos que quienes tienen un acceso privilegiado, contradictoriamente, Sí. son las personas de fuera del país. Entonces estamos concediendo nuestro territorio a cambio del desarrollo de unos pocos. Y eso, insisto, no es nada nuevo, o sea, no estoy inventando el agua hervida. En Puerto Rico esa es la lucha. Cómo los países, al fin y al cabo, no tienen las condiciones para desarrollar a su población, sino que dejar a nuestros países como el lugar donde las empresas operan en libertad. Y pues no sé, ¿qué queremos? ¿Ser tomadores de decisiones de nuestro futuro? ¿Queremos ser parte de ese diálogo o queremos quedarnos fuera y solo ver cómo pues el país se vuelve un espacio que no es para nosotros y nosotras? Sí, pero también la verdad como que no toda la gente da ese paso a organizarse. Sí. ¿Verdad? El salvadoreño a veces es, no quisiera decir cómodo, pero sí quizás introvertido en esos temas. Sí, sí. Digamos que le teme a la autoridad, le teme al alcalde, digamos, o al jefe de la comuna, qué sé yo. Entonces se va a enojar porque le voy a reclamar. Sí, claro. Entonces, sí, quizás implica como empezar a concientizar, ¿verdad? Definitivo. Y quizás aquí yo tampoco diría que toda la gente tiene que tomar el mismo camino que otra, de irse frontal en contra, ¿no? Es decir, hay personas resistiendo sin necesidad de confrontar directamente, y eso completamente válido y también necesario. Pero el asunto es cuando el contexto un poco te obliga. Yo creo que nadie quisiera estar en una protesta, nadie quisiera estar dejándole una carta al ministerio para que pues no vayan a tirar los desechos a una empresa, pero se hace porque es una cuestión necesaria. No debería ser así. Los estados deberían garantizarnos condiciones dignas a todas y todos, pero especialmente a aquellas personas que están en una condición de mayor desigualdad. Pero en la medida que eso permanezca así, siempre va a haber gente que se va a oponer. Eso es una relación ya dialéctica, ¿no? Que quizás a lo que llegaron esta gente de la comunidad del bosque, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me imagino que llegaron a un punto y miren, salgamos a la calle porque si no, no... Sí, como ellos también, cuando por ejemplo la gente cerraba las calles porque no tenía agua, ¿por qué? 3 semanas continuas. Y la gente salía con sus cántaros y cerraba las calles. Eso es una reacción a un sistema
que no te garantiza cosas. Entonces, ambas, o sea, decir, un sistema que te excluye es un sistema que violenta. No construye desarrollo, no construye paz, construye violencia. Y ante eso va a haber siempre una reacción de diferentes tipos, ¿no? Va a haber esa vía en la que se van a cerrar calles y quizás van a haber otros grupos que van a optar por otras vías. Yo creo que todas las luchas en ese momento son válidas, son necesarias, pero quizás primero hay que sentir el llamado a hacerlo, a sentirse afectado. Quizás a veces estamos afectados, pero pues hay que pagar recibos, y hay que garantizarse esas cosas. A veces la gente no lo puede sentir. Es decir, yo, por ejemplo, insisto, yo llegué a esto por puro accidente, por cuestionarme cosas, y a veces cuestionarse no es tan agradable. A veces es doloroso. Sí. Y desde AMAES, digamos, ¿cómo ven este contexto de país que tenemos actualmente? Pues bueno, jodido, ¿verdad? Pero digo así. Sí. Pero el asunto es tratar de aferrarse duramente a esta idea de esperanza. Y en eso es, bueno, pues el país está así, pero algo hay que hacer, pues. Sí, vea, somos poquitas. O que en los comentarios a veces dicen, vayan a recoger la basura mejor en vez de estar así. Pero es que justo eso no es el ambientalismo. El ambientalismo no es andar haciendo solo esas campañas de limpieza, es algo más allá. Pero también es válido, ¿verdad? Entonces eso, creo que pues en AMAES lo vemos así. Primero, que las mujeres se sientan con la capacidad de ser personas y ser ciudadanas, porque la gente no lo puede creer, quizás nadie, pero en las zonas rurales, en las zonas urbanas marginalizadas, todavía las mujeres asumen roles que quizás otras mujeres más privilegiadas no están asumiendo. El acceso al agua, el acceso a la educación, o sea, grados de escolaridad muy bajos. En esa realidad es la que AMAES trata de al menos apoyar, acuerparnos entre nosotras, acuerpar a esas mujeres. Las que sí pudimos ir a la universidad, por ejemplo, cómo podemos conocer de lo que ellas ya hacen ahí, en sus cultivos y en sus huertos, y cómo nosotros desde nuestro conocimiento al menos podemos acercar ciertos derechos, el derecho a la no violencia, a vivir una vida libre de violencia contra ellas. Es decir, por ahí vamos. O sea, la lucha de AMAES, lastimosamente, no solo es por el ambiente, es que las mujeres que están ahí a veces defendiendo su agua, pues también sepan que tienen otros derechos. Sí, Entonces, quizás muchas hay que solo necesitan un empujoncito para decirle, para involucrarse en la participación. Sí. O a nivel general en la participación política, que la mujer cada vez se ve menos. O sea, en esta nueva administración he visto menos mujeres que en realidad tengan una voz que pese dentro de la administración, como los gobiernos anteriores. Sí. Bueno, mi punto de vista, ¿cómo lo ve usted? No, igual. Y también aquí creo que de los feminismos también, los feminismos han permitido y han forzado esa participación de las mujeres, ¿no? Tener al menos ese mínimo 50-50. Pero ahora también es cuestionarnos qué mujeres están en el poder y qué están defendiendo. Y al menos yo diría que un poco hay una deuda para con las mujeres de El Salvador, las mujeres que están en el Parlamento, con excepción de un par que todavía se están alzando, cuestionando cosas, ¿no? Pero del lado del oficialismo, por lo menos que las únicas opositoras son mujeres. Sí. Y eso también es un llamado, ¿no? En tiempos de crisis son las mujeres las que están sosteniendo la vida de donde pueden, desde el Parlamento. A mí súper necesario que haya mujeres ahí defendiendo la cosa. Las mujeres lideresas ambientales como Vidalina, que estén otras mujeres en la lucha de la calle, las anónimas, ¿verdad? Que no sabemos ni cómo se llaman, pero que ahí están, que en las marchas ahí están. Las que están en la casa, que quizás no van a decir que se oponen a nada, pero que están ahí sosteniendo y garantizándonos la vida. Creo que eso, efectivamente en términos de participación política y en toma de decisiones, no hay una representación significativa de mujeres que tengan peso y que estén tratando de al menos cerrar esta brecha de género. Eso se ha profundizado en El Salvador. No hay datos sobre la violencia de género. El Instituto de la Mujer ahorita deja mucho que desear. Usted busca las memorias de labores, hace muy poco lo hice. No hay nada de ISDEMO que han hecho por las mujeres. Eso. Sí, la verdad que hay bastante camino por recorrer, ¿no? Sí. En conclusión, ¿qué se viene para
AMAES, para las mujeres ambientalistas en los próximos meses? Bueno, para nosotras igual, ¿no? Avanzar en las actividades, pero ante todo fortalecer la articulación entre mujeres y fortalecer esa articulación no solo nacional, ¿no? Porque entendemos que los problemas no solo están en El Salvador, son más allá de eso. Y pues creo que un primer paso, y como mujeres lo insisto, es importante al menos que nos encontremos desde las diferencias, desde las diferentes cosas que a veces nos separan. El hecho de ser mujeres, con todas las condiciones aparte que eso nos pone, solo el hecho de juntarnos y encontrarnos a veces es políticamente fuerte, valioso e importante. Entonces eso es para más, seguir tejiendo redes ambientalistas, seguir tejiendo redes feministas, ecofeministas también, y una apuesta también por fortalecer la lucha por la defensa de la naturaleza y no de proyectos de muerte. Sean estos de minería metálica o sean estos de otro tipo de extractivismo. Así que, así como estas giras que se han hecho a conocer estos proyectos mineros para ver cómo es ahí in situ, pues también tenemos otras actividades también, ¿no? Sí, son súper importantes también. Sí, también en los territorios. Ajá. Y eso, esa es nuestra lucha, ¿no? Allá esa lucha a veces invisible, que sostiene y garantiza la vida de las mujeres en las comunidades. Y a nivel generacional, ¿cómo ve el tema, Gabriela? Creo que el tema ambiental es justamente un tema que, bueno, no sé si en El Salvador es así 100%, pero hay mucha juventud involucrada. De hecho, con el tema de la minería, muchas expresiones de protesta creativísimas, que eso solo pudo venir de la juventud y del propio contexto. Yo ya no me siento tan joven, honestamente. pero todavía. Pero reconozco que en estas juventudes es donde está como la mayor creatividad para oponerse. Sí, súper bien. Como todo, pues yo no puedo ser aislada de mi contexto, no puedo decir que no están haciendo los jóvenes lo suficiente, solo creo que estamos atrapados en otras cosas. La verdad es que uno como joven lo que quisiera es no tener que protestar, lo que uno quisiera es estar ahí con su pareja, yendo al cine, lo que sea, ¿me entiendes? Eso debería ser, pero bueno. Pero bueno, así vamos. Y ojalá que vayamos mejor cada vez más. Seguramente sí. Todo pasa, que dicen. Sí, sí. Algún día. Y si no, pues hacemos que pase. Así es. Muchas gracias, Gabriela, por habernos acompañado. No, a ustedes por invitarnos, por darnos espacios también y bueno, eso. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo podcast.